Miguel Enrique Otero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, muy bien. Miguel Enrique Otero es el director del Nacional. ¿Un año en el exilio? Un año, sí. En consecuencia de las denuncias sobre maniobras de narcotráfico que involucran a Diosdado Cabello, ¿no es cierto? Sí, una nota que publicamos tomada de ABC de España, que la publicaron 80 periódicos del continente. ¿De acuerdo? Y que eso implicó una demanda de difamación por parte de, imagínense, difamación, una cosa que publicaron 80 periódicos. Y el juez tomó medidas cautelares y además tengo amenazas adicionales, que en Venezuela funciona así la justicia, amenazas de traición a la patria, de financiamiento a los paramilitares, cualquier cosa, y eso en un juicio, un procedimiento, las medidas cautelares llevarme preso, que es la amenaza que tengo todo el tiempo. Por supuesto, en el caso de Leopoldo López, que por supuesto se tiene otro rubro en lo político, pero lo ejemplifica. ¿Cómo es hoy la vida en Venezuela? Bueno, la vida en Venezuela es terrible. Venezuela está viviendo una situación que no la ha vivido ningún país en América Latina nunca, porque en Venezuela hay una situación de un 60% de desabastecimiento de los productos básicos, un 85% de desabastecimiento de las medicinas y los productos para operar los hospitales, una inflación del 400%, que según el Fondo Monetario va a llegar a 1.700%, unos índices de inseguridad personal que son los más altos del mundo. Entonces, y además ninguna esperanza de que eso cambie o que mejore, porque es un régimen que está anclado en un modelo que es un modelo absolutamente fracasado. De hecho, es el país que tiene las más grandes reservas petroleras de la humanidad y que está entrando en un proceso de emergencia humanitaria. ¿Cómo lo explican? No, es una cosa inexplicable, terrible. ¿Cómo es hacer periodismo en Venezuela hoy día? Bueno, muy complicado. Estos son regímenes que no son como las dictaduras bananeras del siglo pasado. Ellos van restringiendo la libertad de expresión, van cerrando las ventanas. Venezuela es un país donde el 40% del territorio no tiene acceso sino a medios radioeléctricos oficiales, el otro 60% a radio y televisión autocensurada totalmente. Y los periódicos independientes, porque los periódicos grandes los ha ido comprando el gobierno con dineros públicos, los periódicos independientes pues les restringe el suministro de papel, entonces terminan con una circulación muy, muy pequeña. De hecho, nosotros somos el único periódico nacional importante que queda en Venezuela independiente. Qué impresionante, trabajar con miedo todos los días, imagino, ¿no? Bueno, los dos sentimientos del venezolano común, el miedo y la tristeza. El miedo no solamente por la represión, sino por lo que significa vivir en un mundo de inseguridad personal tan grande, donde la inseguridad ha sido una política de Estado, que una política de Estado para lograr que la clase media se vaya del país. Hay 1.500.000 venezolanos que han emigrado básicamente de clase media. Y la tristeza porque hay como un sentimiento de que nada va a cambiar, de que se hacen esfuerzos y cualquier cosa lo para el régimen. Aunque eso es los sentimientos diarios, pero eso para mí va a cambiar. Es un país dividido efectivamente en dos, entre los que los votan al chavismo y los que se oponen al chavismo. Bueno, cuando Chávez era así, era un país polarizado, era 50, 60, 40, 45, 55, pero hoy en día no es así. Hoy en día la popularidad de Maduro no llega al 15%, y si además le sumamos el 1.500.000 venezolanos que están en el exterior, llega al 10%. O sea, es un país que rechaza al régimen, incluyendo la gente de su propio partido que siente que él traicionó el legado de Chávez. Entonces, es un país que está encrispado contra un régimen y que quiere por todos los medios que sean salir del régimen, porque está viviendo las penurias que vemos todos los días en los medios de comunicación. ¿El proceso revocatorio que votó la Asamblea Legislativa contra Maduro tiene algún viso de concretarse o no? Bueno, los procesos de salida del régimen democráticos y constitucionales, que son varios según la Constitución, bueno, los que pasan por el Tribunal Supremo, pues ya sabemos que no pueden ser aplicables, porque el Tribunal Supremo lo llenaron de abogados chavistas, además pusieron entre magistrados y lo llenaron de los diputados que perdieron las elecciones, entonces los pusieron de magistrados, una cosa única en el mundo, porque la capacidad es muy baja. Entonces lo que queda es el referéndum revocatorio, cual toda la oposición está montada sobre ese referéndum revocatorio que si se diera, seguro que Maduro lo pierde. El problema es que según la Constitución venezolana, eso tiene que darse entre marzo.
porque si se da después de marzo, asume la presidencia el vicepresidente, Claro. y ahí Maduro nombraría, no sé, a su hijo, a su esposa, a su tío, nombra a quien le dé la gana de vicepresidente, por nombramientos de libre remoción por el presidente. Entonces, el tiempo para hacer el referéndum revocatorio es de aquí a marzo, y el Consejo Nacional Electoral, que tiene de los 5 miembros, 4 son miembros del partido de gobierno, pues está haciendo todo por sabotear y retrasar para que llegue a marzo el referéndum revocatorio. Siempre, por supuesto, en estos regímenes hay concausas, ¿no es cierto? ¿Cuál, entiende usted, es la responsabilidad de la oposición en haber generado parte de todas estas cosas? Bueno, estos regímenes no llegan en paracaídas. Obviamente se produce una situación de rechazo a las estructuras políticas tradicionales que generan una aceptación para un presidente populista. Claro. Y de todas maneras, Chávez llegó rápidamente, tenía el 85% de la ¿Qué aceptación. enseñanza para la sociedad venezolana? Única. Pero con el tiempo la oposición ha logrado trabajar unida, ahora está unida en la Asamblea, y la oposición actúa como un solo bloque en todos estos procesos. Claro, son procesos que están siendo torpedeados por un gobierno que no respeta la separación de poderes, que maneja un presidente que maneja con el alto mando militar y con el Tribunal Supremo y la élite de su partido, maneja el país. Entonces lo maneja de una manera absolutamente dictatorial. Ahí están todas las características de lo que es una dictadura. La última, ¿es peligroso ser periodista hoy en Venezuela? Bueno, en Venezuela es peligroso existir, porque en Venezuela la inseguridad personal es lo que... O sea, Venezuela, Caracas es la ciudad más violenta del mundo en números de asesinatos por 100.000 personas. Pero cuando vemos las 10 ciudades, la cuarta es Maturín, la sexta es Valencia, y después de la décima empiezan el resto de las ciudades. Vivir en Venezuela para un periodista, para un ingeniero, para lo que sea, es algo que lo aterroriza todos los días porque es un país tomado por el AMPA. Miguel Enrique Otero, muchísimas gracias. Nuestra solidaridad para usted. La necesitamos. Sin duda. Por eso queríamos darle este lugar. Lo duro que es vivir en el exilio, es muy duro. Claro. Y lo duro que es vivir en un país en donde pensar distinto es imposible. Muchísimas gracias. Gracias a usted. La democracia necesita, yo diría, la reafirmación de los valores, ¿no? Y Venezuela no es un ejemplo de democracia, tristemente, ¿no? Se vota, pero lo que allí se vive no es una democracia. Aprendámoslo también. Lo están aprendiendo los venezolanos, y muy interesante lo que decía Miguel Enrique Otero. Hubo quienes creyeron que había un Mesías, Chávez. Mire usted lo que generó.